Después de la disolución de la Gran Colombia en 1830, la Nueva Granada y Venezuela buscan la definición de los límites territoriales, con fundamento en el Utiposi de Tissot, lo que equivalía a que las fronteras serían las mismas después de la independencia de España. Después de más de 100 años de múltiples problemas de ambas partes y varios arbitrajes internacionales, finalmente el 5 de abril de 1941, se firma en la ciudad de Cúcuta, un tratado sobre fronteras terrestres y navegación de los ríos comunes, en presencia de los presidentes, Eduardo Santos de Colombia, y Eleazar López Contreras de Venezuela. A raíz de la declaración del presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, en 1945, sobre el derecho a la plataforma continental, que tenían los países ribereños, varios países hicieron declaraciones iguales a las del presidente Truman, y como era de esperarse, entre estados vecinos, surgieron discusiones acerca de cómo distribuir equitativamente las plataformas. Un hecho inesperado ocurre a finales de 1952, Colombia intenta reclamar la soberanía del archipiélago de los Monjes. Entre los días 13 y 29 de noviembre, la corbeta RC Almirante Padilla, que venía de hacer ejercicios en la costa centroamericana, desciende hacia la costa colombiana, hacia los alrededores de la península de La Guajira. En uno de esos ejercicios, la corbeta hace fuego contra la isla de los Monjes, lo que inclina la acción militar por parte de Venezuela, sobre la acción diplomática que se venía ejecutando hasta ese momento. La Fuerza Aérea Venezolana y sus aviones demuestran superioridad en el aire, y sorprende a los militares colombianos. Por su parte, el ministro de la Defensa de Venezuela, el coronel Marcos Pérez Jiménez, le lanza un ultimátum al gobierno colombiano, que decía: si no me desocupas los Monjes en 10 minutos, te bombardeo Bogotá. La disuasión funciona. Colombia se retira. Ante esa situación, y el reclamo de Venezuela, el presidente encargado de Colombia, Roberto Urdaneta Arbeláez, después de consultar a sus asesores, reconoció la soberanía de Venezuela sobre el archipiélago de los Monjes. El gobierno de Venezuela, a través de su embajador, Luis Jerónimo Pietri, agradeció el reconocimiento, y el 29 de noviembre de 1952, es izada por primera vez la bandera de Venezuela en los Monjes. Con lo cual el gobierno de Venezuela da por terminado el asunto, y comienza la ocupación efectiva de las tropas venezolanas en las islas, instalando un observatorio científico militar. En varias oportunidades, los gobiernos venezolano y colombiano han intentado infructuosamente negociar la delimitación de las áreas marinas y submarinas del Golfo. Los primeros intentos de la negociación se dieron en 1969, en Paipa, Boyacá, donde los presidentes Carlos Lleras Restrepo de Colombia y Rafael Caldera de Venezuela firmaron la Declaración de Sochagota, el 9 de agosto de 1969. La cual condujo al inicio de conversaciones en 1970, y que finalizaron en Roma en 1973, sin llegar a ningún punto de arreglo. En 1975, el presidente colombiano, Alfonso López Michelsen, entregó en Paraguachón una propuesta al presidente venezolano, Carlos Andrés Pérez, que se conoció como la hipótesis López Pérez, en la que se refería a dos aspectos: la delimitación de las áreas marinas y la explotación conjunta de las áreas submarinas, pero la falta de apoyo del principal partido opositor venezolano, el Partido Social Cristiano COPEI, no permitió llegar a un acuerdo. El 20 de octubre de 1980, los presidentes, Luis Herrera Campins de Venezuela, y Julio César Turbay de Colombia, designaron las delegaciones, que formaron la Comisión para la Delimitación de Aguas Marinas y Submarinas, del Golfo de Venezuela. Dichas delegaciones concluyeron su informe para consideración de ambos gobiernos, tras su última reunión en Caraballeda, La Guaira, Venezuela. El presidente Luis Herrera Campins entregó a los medios de comunicación social, y a la máxima dirigencia partidista del país, copia del proyecto de acuerdo con Colombia, conocido como Hipótesis de Caraballeda. Los oficiales y suboficiales profesionales de las Fuerzas Armadas, en situación de retiro y activos, manifestaron que la única posición aceptable para Venezuela es aquella que conduzca Colombia
a retirar sus pretensiones de soberanía sobre el Golfo de Venezuela. La hipótesis de Caraballeda, preparada por la Comisión Colombo-Venezolana, para tratar el diferendo sobre el Golfo de Venezuela, comprende 4 aspectos: el trazado de las líneas de delimitación de áreas marinas, el trazado de líneas, teniendo como epicentro el Monje Norte, que pretendían el cierre del Golfo frente a terceros, el régimen de navegación y paso marítimo, y el régimen relativo a los hidrocarburos. El proyecto fue adversado por personalidades y sectores representativos del país, razón por la cual, el 2 de enero de 1981 el presidente, Luis Herrera Campins, anunció que el proceso de negociaciones con Colombia quedaría temporalmente suspendido. La crisis tuvo lugar entre el 9 y el 18 de agosto de 1987. En las primeras horas de la mañana del 9 de agosto, la corbeta ARC Caldas ingresó en aguas que han estado en disputa entre ambos estados. La embarcación colombiana es detectada por la patrullera misilística de la Armada Venezolana, ARV Libertad, PC-14, en coordenadas al sur del paralelo de Castilletes, zona considerada por Venezuela como fuera de toda negociación, y con rumbo este, en dirección aproximada a la ciudad venezolana de Punto Fijo. En esta ocasión, los comandantes de ambas embarcaciones intercambiaron comunicaciones radiales, invitándose a abandonar el área. Reitero mi invitación a retirarse de aguas territoriales venezolanas. Repito, reitero mi invitación a retirarse de las aguas territoriales de la República de Venezuela. Este es ARC Caldas. Le confirmo, de acuerdo a mi posición, usted se encuentra en aguas jurisdiccionales colombianas en igual forma. Por consiguiente, yo también a usted lo invito a que abandone las aguas jurisdiccionales. Cada uno reconociéndola como dentro de su jurisdicción. Durante esta situación, la corbeta colombiana habría cambiado de curso para navegar en dirección oeste, mientras era seguida por la patrullera venezolana, hasta alcanzar coordenadas justo fuera del área de patrullaje de la Armada Venezolana, donde permaneció fondeada hasta la tarde de ese mismo día. Posteriormente, la corbeta colombiana procede a retirarse hacia el norte hasta encontrarse con el submarino de la Armada Colombiana ARC Tayrona, suroeste 29, para cumplir labores de entrenamiento, previamente planificadas, no sin que antes ambos comandantes vuelvan a intercambiar mensajes radiales, reafirmando su ejercicio de soberanía sobre esa zona del Golfo de Venezuela. Entre tanto, la patrullera venezolana, ARV Libertad, se dirigió al suroeste del archipiélago Los Monjes, siguiendo órdenes del comando del escuadrón de patrulleros, en espera de apoyo de otras naves de la Armada Venezolana. Al amanecer del día 10, arriban a la zona, la fragata misilística venezolana, ARV General Salom, F-25, acompañada de la patrullera cañonera, ARV Independencia, PC-13. Más tarde, ese mismo día, arribaría también la fragata misilística, ARV Almirante Brión, F-22, cuyo comandante asumió el comando táctico de las operaciones. Durante el transcurso del día, la patrullera ARV Libertad se había trasladado a la base de Punto Fijo, donde fue dotada de sus misiles antibuque, Otomat, MK2, para luego zarpar nuevamente, con rumbo a la zona del archipiélago Los Monjes. En horas de la noche del 10 de agosto, la fragata venezolana, ARV Brión, habría detectado a la ARC Caldas, al norte de la península de La Guajira, mientras que la patrullera ARV Independencia, la localizó posteriormente navegando sin luces, nuevamente al sur del paralelo de Castilletes. Esta situación se mantuvo alcanzada la medianoche. Durante el transcurso de la madrugada del 11 de agosto, los comandantes de la ARC Caldas y la ARV Brión intercambiaron mensajes radiales en diferentes ocasiones, solicitándose una vez más abandonar el mar territorial de sus respectivos países. La ARV Independencia, que navegaba en paralelo a la nave colombiana, solicitó también a la corbeta que abandonara las aguas venezolanas. ARC Caldas, confirmo, nuestra embarcación
287 a Castilletes, distancia 11 millas, aguas jurisdiccionales de Colombia. RC Caldas de inteligencia recibido, copiado. Tu posición coincide con la mía. Acepto mi posición, comandante. Me encuentro en aguas territoriales venezolanas y usted se encuentra dentro de vuestro territorio. Se procedió a alertar al alto mando, el cual está tomando cartas en el asunto. La ARV Independencia procedió incluso a ejecutar una maniobra de corte de proa sobre la corbeta colombiana, una acción considerada como abiertamente hostil. Mientras tanto, el contraalmirante Luis Pérez Arismendi, comandante de la base naval de Punto Fijo en Venezuela, y el vicealmirante Carlos Ospina Cubillos, comandante de la Fuerza Naval del Atlántico de Colombia, se solicitan mutuamente, a través de comunicaciones radiales, el retiro de las embarcaciones bajo su responsabilidad, de la zona en disputa. Por un momento, con el lado de la conversación, puesto que estamos en un círculo vicioso, en el cual todo depende de las instrucciones de su comando superior, puesto que ya las mías las tengo claras en el sentido de que estamos en... A partir de ese momento, las comunicaciones cesaron, y comenzaron las hostilidades y el aumento de las tensiones entre ambos países. Llegado el 12 de agosto, el alto mando militar venezolano alertó a las unidades militares fronterizas, al tiempo que movilizó aeronaves de la Fuerza Aérea Venezolana a la zona de operaciones en el Golfo de Venezuela. A primeras horas de la mañana, una formación de 2 aviones caza F-16 venezolanos realizó vuelos rasantes sobre la corbeta RC Caldas. Los pilotos venezolanos observaron que los cañones de la nave colombiana no se hallaban preparados para su uso, ni existía algún otro indicio de que la tripulación se encontrara en roles de combate. Luego del sobrevuelo de los aviones, la corbeta colombiana fue seguida siempre por una fragata venezolana y una nave patrullera que se alternaban para cumplir esta tarea. Por su parte, las fuerzas militares colombianas decidieron prolongar la presencia de naves en la zona, mediante órdenes a la corbeta RC Antioquia, FM-53, de reabastecerse en la base naval de Cartagena, y zarpar para relevar a la RC Caldas. Luego, esta última, se reabastecería también con su dotación de torpedos y misiles antibuque y esperaría órdenes para zarpar nuevamente. Al mismo tiempo, el gobierno de Venezuela ordenó la mayor movilización militar que hayan realizado sus fuerzas armadas. Entre las unidades navales que se encontraban en la zona, se habían sumado 2 fragatas misilísticas venezolanas adicionales, la RB Mariscal Sucre, F-21, y la RB General Urdaneta, F-23, además del escuadrón de submarinos venezolanos, compuesto por los submarinos de ataque, diésel eléctricos, tipo 209, ARB Sábalo, S-31, y ARB Caribe, S-32, lo que elevó el número de naves venezolanas presentes en el Golfo de Venezuela, a 8. Más tarde, durante el 12 de agosto, una de las fragatas venezolanas, la RB Sucre, detecta la presencia de un avión militar colombiano. Ante esta situación, el comandante de la nave ordena a la tripulación ocupar sus posiciones de combate, y de acuerdo a las reglas de enfrentamiento recibidas, se consideraría que eran parte de un ataque si la aeronave colombiana entraba dentro del rango de alcance de un misil Exocet, MM-40, aproximadamente 70 kilómetros, situación en la cual la nave venezolana haría uso de sus armas antiaéreas. La aeronave colombiana nunca estuvo a esta distancia de la fragata venezolana. Entre los días 13 y 16 de agosto, siguieron aumentando las tensiones entre ambos países. Ante la escalada de las acciones militares en la zona de conflicto, los movimientos de tropas y las unidades blindadas, que ya comenzaban a realizar las Fuerzas Armadas de Venezuela, hacia la frontera terrestre con Colombia, el Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia alteró las prioridades de sus hipótesis de posibles conflictos armados. Un conflicto armado con Venezuela pasó del tercer nivel de prioridad, luego de Nicaragua, a ser el más inminente escenario de guerra externa, superado solamente por el conflicto interno.
En horas de la noche del 14 de agosto, el presidente venezolano, Jaime Lucinchi, ordenó el cierre total de la frontera terrestre con Colombia, y a todo tráfico de bienes y personas, luego de que fuentes de inteligencia venezolana, detectaran a soldados colombianos vestidos de civil, comprando combustible, en una estación de servicio venezolana, y que determinaron que el mismo, estaba siendo utilizado en vehículos militares colombianos. En las horas siguientes, se incrementaron las acciones hostiles, por parte de las embarcaciones venezolanas, con el arribo de las fragatas, ARV Patria, PC-15, y la ARV Victoria, PC-16, plenamente armada con sus misiles, o Tomate Mk2. Más tarde, durante la noche, el ejército venezolano iniciaría una movilización masiva, hacia la frontera con Colombia, y que incluiría a grandes carros de combate desde el centro del país. En horas de la tarde del día 17, el presidente venezolano, Jaime Lucinchi, sostuvo en el Palacio de Miraflores, varias reuniones que incluyeron a expresidentes de Venezuela, ministros, y otros altos representantes del gobierno venezolano, así como a los líderes de los principales partidos políticos del país. Durante esas reuniones se informó la decisión del gobierno venezolano, de transmitir a Colombia un ultimátum, exigiendo el retiro de la corbeta colombiana, ARC Independiente. Al final del día, el gobierno venezolano había llegado a la decisión, de atacar a la corbeta colombiana, lo cual ya había sido informado a los mandos militares venezolanos. Esa misma noche, en Bogotá, el presidente colombiano, Virgilio Barco, se había reunido en el Palacio de Nariño, con algunas personas de su confianza, y les manifestó sus intenciones, de ordenar al alto mando militar colombiano, el fin de las operaciones navales en el Golfo de Venezuela. Y en efecto, a las 23:45, hora de Bogotá, el presidente Barco, se dirigió a la nación mediante un mensaje a través de la Radio Nacional de Colombia, informando que, ante las fervientes exhortaciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Joao Clemente Baena Suárez, y el presidente de Argentina, Raúl Alfonsín, el gobierno de Colombia tomaría las medidas pertinentes para normalizar la situación creada. Poco después de la medianoche, el 18 de agosto, se ordena a través de la cadena de mando de las Fuerzas Navales Colombianas, el retiro de la corbeta ARC Independiente, del área del Golfo de Venezuela. Esta tarea se completó a las pocas horas. Fue así como culminó este incidente, conocido como la Crisis del Caldas. Pero, ¿cuál fue la causa de este conflicto, que casi llevó a estos dos países a un escenario de guerra? La crisis de la corbeta Caldas, no fue la primera ocasión en que se corrió el riesgo de una confrontación armada en el Golfo de Venezuela. Se considera que el Golfo posee una gran importancia estratégica, por la existencia de petróleo en el mismo, lo cual constituye una de las razones que motivan la disputa entre las partes. También se encuentran en el Golfo grandes cantidades de gas natural, que aún no se han explotado y que se mantienen como reservas estratégicas de Venezuela, que es el principal productor y exportador de crudo de América. Saque usted sus propias conclusiones. Nos vemos en el próximo Expediente Confidencial. Si te gustó, dale like, suscríbete, activa la campanita y comenta en la cajita de comentarios.